Estuvo malita no hace mucho, pero ya aquí está. No llore, hija. Es un motivo de alegría más bien estar acá y dedicarle su hijo al Señor. Yo debo hacerle unas preguntas, no sé si hay otro micrófono por acá. A ver, Elio, si tú me ayudas a colocar el micrófono porque ellos están ocupaditos. A mí me gusta hacer de la dedicación de los niños un compromiso. A ver, Hammer, Mariela y Rosalba, se comprometen delante de Dios y delante de la congregación a hacer todo lo que esté de su parte para que estos niños y estas niñas crezcan en el temor a Jehová, para que no les falte nada en su casa, para que por sobre todas las cosas tengan el ejemplo de ustedes, para que esos niños se levanten en el temor a Jehová y sean ciudadanos del cielo. Vamos con Rosalba primero. Sí, me comprometo. Hermano Hammer. Me comprometo. Hermana Mariela. Me comprometo. Ahora yo voy a preguntar a la familia, ¿dónde está la familia de Hammer y de Mariela? Levanten la mano. Se comprometen ustedes a ayudarlos a ellos dos en la crianza del niño y van a hacer todo lo que esté de su parte para que este niño sea candidato del cielo. ¿Qué dice la familia? Amén. Le pregunto a la iglesia. Nos comprometemos como iglesia a ayudar a estos padres para que cuando veamos a estos niñitos en los salones de ministerio infantil, le vamos a corregir, les vamos a amar, le vamos a ayudar y vamos a levantarlos como ciudadanos del cielo. ¿Qué dice la iglesia? Así que todos estamos comprometidos y le damos gracias a Dios. Vamos a leerle el compromiso. Al traer este niño o esta niña para ser dedicado, ustedes, Hammer, Mariela y Rosalba, aceptan una responsabilidad muy sagrada. Mediante este acto simbólico, expresan su creencia de que este niño o esta niña no es solamente de ustedes, sino de Dios. La congregación se une a ustedes en la dedicación de este niño y se comprometen a ayudarlos en trabajar para el buen crecimiento de estos niños. Y ya pensamos en el día en que este acto de dedicación será seguido por el bautismo y la plena entrada de estos niños como miembros activos de esta iglesia. Por lo tanto, Hammer, Mariel y Rosalba, ustedes deben prometer hacer cuanto esté de su parte para criar en este niño en las enseñanzas y en la adoración que la Biblia establece. Les pregunto, ¿hacen ustedes ese pacto con Dios? ¿Ustedes han escuchado, hermanos? Todos estamos comprometidos. Vamos a pedirle a la coordinadora del Ministerio Infantil, la maestra de cuna, que pase al frente de una vez, para que estemos todo el combo acá, listo para orar. ¿Cuál agarro yo? ¿Cuál? Sí, sí. Oye, Luis me está dando una lección aquí, ¿vale? Que usted es experto, hermano. Vamos a orar. Nuestro cariñoso buen Padre que moras en el cielo. Señor, con cuánta alegría traemos estos niños delante de ti para dedicártelo, Señor. Mariela, Hammer y Rosalba han entendido que no son sus hijos, Señor, que te pertenecen a ti. Y vienen ante nosotros como pastores y como ancianos a dedicarlos a ti, Señor. Ellos se han comprometido, la iglesia se ha comprometido, y tú eres testigo, Señor, de que vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que ellos se levanten como niños y niñas de bien, Señor. Son tuyos, Señor, te pertenecen. Aleja todo mal, todo peligro, y permite, Padre, que tus santos ángeles le acompañen por donde quiera que ellos van. Lo vamos a entregar a la maestra de cuna, luego pasarán a infantes, menores, fe real, al club de aventureros, conquistadores, ya mayores, y en un futuro, Señor, todos juntos alabaremos tu nombre por la eternidad. Bendice a Hammer, dale la fuerza para trabajar, para proveer, para sustentar y para que sea el sacerdote del hogar. Bendice a Mariela y a Rosalba, para que ellas sean la reina de la casa y velen por el bienestar espiritual de estos niños. Señor, al poner nuestras manos sobre sus cabecitas, los dedicamos a ti, para que tú los cuides y los bendigas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a entregar. Hay tres, miren. Una para cada uno.
Bien, esto es un acto simbólico donde la iglesia se compromete y los recibe como nuevos miembros. ¿Cuánto le damos la bienvenida a los nuevos miembros de la clase de cuna de la Iglesia Central de Barquisimeto? Ellos son Ángel David López Rodríguez, Lucía Daniela López Rodríguez, y me falta uno. Y, esto está difícil. Keixi Antonella Alvarado Ram. Vamos a pedirle al pastor entonces que se los entregue. Este es el de Keixi Antonella. Salude a la mamá y dele un abrazo de bienvenida a la mamá. Manuel Liu. Ángel Daniel López Rodríguez. ¿Será el papá? Y Lucía Daniela López Rodríguez. Toma, el otro. Bueno, Dios les bendiga. Dios les guarde y les proteja. Buenos días, feliz sábado para todos los hermanos. Una vez más presentando el tema en el día de hoy y complacido de ver a la iglesia plena, la iglesia llena. Y cuando leemos el título del tema, Emblema Divino, y meditamos en el versículo que fue nuestra lectura bíblica, quizás ustedes esperarían ver acá una decoración con uvas, quizás con panes, y quizás hubiesen esperado también escuchar el anuncio de invitación a la Cena del Señor, evento que ocurrió hace 2 semanas en esta iglesia. Sin embargo, pese a que es un versículo y un episodio bíblico motivado en la Cena del Señor, tiene una relevancia para el cristiano cada día, no solamente como evento especial de comunión, y eso lo vamos a identificar en la medida en que desarrollemos el tema. Y para dar inicio a este tema del emblema divino, quisiera comentarles acerca de un artículo publicado en una revista religiosa en el año 2006, en el mes de diciembre. Es una conocida revista religiosa, no la vamos a mencionar, sino que para nuestros efectos le vamos a denominar Revista XYZ. Esta revista religiosa XYZ publicó en su número de diciembre de 2006 lo siguiente: ¿está mal consumir bebidas alcohólicas? La Biblia previene sobre los malos resultados de abusar de la bebida. No obstante, la Biblia también menciona lo placentero y provechoso que puede ser beber con moderación, según este artículo. ¿Cómo veía Jesús las bebidas alcohólicas? Tomar vino era parte de la celebración de la Pascua y Jesús lo empleó para instituir la Cena del Señor. Cuando leí este artículo, quedé asombrado de un concepto como este acerca del vino en la Cena del Señor. Y contra este concepto quisiera contrastar lo que es nuestra comprensión acerca de este tema. El siguiente pensamiento que está registrado en el libro deseado de todas las gentes, vemos un resumen que resalta y, digamos, señala en forma bien clara y concisa cómo nosotros comprendemos este tema. Página 609. Cristo estaba todavía a la mesa en la cual se había servido la cena pascual. Delante de él estaban los panes sin levadura que se usaban en ocasión de la Pascua.
El vino de la Pascua, exento de toda fermentación, estaba sobre la mesa. Estos emblemas empleó Cristo para representar su propio sacrificio sin mácula. Nada que fuese corrompido por la fermentación, símbolo de pecado y muerte, podía representar al Cordero sin mancha y sin contaminación. Tenemos entonces dos puntos de vista amparados en la Biblia, según aquel artículo y según nuestra posición también. Pero alguien pudiera pensar, es una cita de una publicación adventista, ¿podrías demostrar bíblicamente con pasajes bíblicos que esta afirmación es cierta? Vamos, en el desarrollo del tema, a mostrar las razones bíblicas que nos llevan a hacer declaraciones como esta, pero además de una parte argumentativa, vamos a ver qué significado y qué aplicación tiene para nosotros el comprender este simbolismo. Y vamos a utilizar bastante la palabra del Señor. En esta ocasión quisiera que cada quien tomase su Biblia, se apreste a buscar los textos que vamos a leer y me acompañasen en la lectura de cada uno de ellos. Quisiera recordarles que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y vamos a resaltar cuál es el término que se emplea tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo para ser traducido como vino. El primer término hebreo en el Antiguo Testamento es la palabra yayin. Yayin es un término genérico que se utiliza para designar toda bebida que provenga de la uva, sea bebida fermentada o sea jugo puro de uva. Y solamente de la cantidad de textos que hay en la Biblia, en ambos sentidos, vamos a ubicar Proverbios 23:31. Solamente vamos a tomar un ejemplo de cada uno y vamos a ver lo que nos dice allí la palabra del Señor. Proverbios 23:31. Vamos a ver qué tipo de vino, qué tipo de yayin está siendo referenciado en esta cita. Comienzo a leer. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, pero al fin muerde como una serpiente, causa dolor como un áspid. ¿Qué tipo de vino estamos referenciando en esta cita? Un vino alcoholizado, un vino fermentado. Claramente el contexto de esta palabra nos indica que ese es el significado. Pero vamos a ver cómo también la palabra yayin es utilizado en el otro sentido. Vamos al libro de Isaías, capítulo 16, versículo 10. Isaías, capítulo 16, versículo 10. Y allí vamos a determinar qué tipo de bebida se está utilizando allí. Comienzo a leer 16:10. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán, ni pisará, ¿qué cosa? Ni pesará vino en los lagares el pisador. Ha hecho cesar el grito del lagarero. ¿Qué tipo de líquido sale cuando nosotros pisamos una uva? ¿Acaso sale una bebida alcoholizada o fermentada? Claramente sale el jugo de la uva. Y los lagares eran esos sitios donde se depositaban las uvas y al ser pisadas, pues se extraía la bebida de allí. Nuevamente, por la sola palabra vino, no podemos determinar cuál es su significado o su connotación. El contexto es necesario para determinar su significado. En el Nuevo Testamento vemos una situación similar. Y en el Nuevo Testamento tenemos un término griego, oinos. Y vamos a buscar el libro de Apocalipsis, vamos a comenzar con Efesios 5. Y vamos a ver en qué sentido es utilizado el término griego oinos. Efesios, capítulo 5. Y vamos a leer
el versículo 18. Comienzo a leer Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es evidente que el contexto nos está indicando que oínos, en este caso, se refiere a una bebida fermentada o alcoholizada. Pero Apocalipsis 19:10, 19:15, utiliza la misma palabra, oínos, pero en un sentido distinto y muy parecido a como leímos el término hebreo yayin en el Antiguo Testamento. Comienzo a leer Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Nuevamente tenemos la figura del lagar, donde sale uva, jugo puro de uva al ser pisada este fruto. Y nuevamente se utiliza la palabra oínos, de manera que por el término solo no podemos determinar tampoco si es una bebida fermentada o es jugo puro de uva. El contexto, una vez más, nos indicará el significado de este término. Pero lo interesante de esto es que cuando nosotros leemos el relato de la Cena del Señor, por ningún lado aparece la palabra oínos, sino que el término utilizado es el fruto de la vid. De manera que no hay razón para decir que el vino era utilizado en la Cena del Señor, al menos no el vino fermentado. Tácitamente nos dice explícitamente que era el fruto de la vid el que fue utilizado. Quiero acotar que hay algunas versiones, como leímos esta mañana, que indican que en la lectura bíblica vamos a ubicarnos en Mateo 26-29, lo que fue nuestra lectura bíblica. Mateo 26-29, donde dice, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Algunas versiones dicen hasta que yo beba el vino nuevo en el reino de mi Padre. Pero al estudiar el texto original en el griego, la palabra vino no aparece allí en este versículo. Para claridad, el traductor utilizó este término vino, pero quizás sin la intención de decir que era fermentado o no, simplemente haciendo referencia al jugo de la uva, colocó allí para mayor claridad la palabra vino, pero no aparece en el texto original. Lo que sí aparece es el fruto de la vid. Pero vamos a ver otra razón, y esta fue la primera razón. La palabra vino no aparece allí, sino el fruto de la vid. ¿Cuál es la siguiente razón por la cual nosotros creemos que no había vino fermentado en la Cena del Señor? En el Antiguo Pacto, el Señor en el Sinaí estableció una relación de pacto con su pueblo y dio indicaciones muy precisas acerca de los deberes religiosos, de la vida civil, instrucciones de salud para el pueblo de Israel. Y designó a un tipo de personas muy especiales para representar la obra sacerdotal de Jesucristo. Estos eran los sacerdotes. Y en relación a los sacerdotes, nos dice la palabra del Señor en el capítulo 10 del libro de Levítico, versículo 9. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Había una prohibición para los sacerdotes en el antiguo pacto de consumir bebidas alcohólicas, de consumir vino. Bajo el nuevo pacto, en cumplimiento de ese pacto anterior, Jesucristo utilizó el vino como símbolo de este nuevo pacto, como leemos allí en Mateo 26-28, porque esto es mi sangre ¿de qué cosa? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Y no solamente el nuevo pacto viene a dar cumplimiento a lo que fue establecido en el Antiguo Testamento, sino que Jesucristo se constituye en el sacerdote de este nuevo pacto, en el mediador del nuevo pacto, conforme leemos en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 15, como lo tienen allí en la proyección, y también pueden ubicar Hebreos, capítulo 8, versículos 1 y 2. Jesucristo es
el sumo sacerdote del nuevo pacto. Y si en el antiguo pacto los sacerdotes que representaban a Jesucristo tenían la prohibición de consumir bebidas alcohólicas, con menos razón Jesucristo habría de emplearlas en cumplimiento de esta representación. Es decir, en armonía con esta prohibición, bajo el antiguo pacto, Jesucristo como sacerdote no utilizó las bebidas alcohólicas. Pero hay otra razón más. Vamos a ver. Jesucristo se dispuso, junto con sus discípulos, a celebrar la Cena del Señor en ocasión de la Pascua. Iban a celebrar la Pascua y allí se instituyó la Cena del Señor. Y quisiera que nos ubicásemos en el libro de Éxodo, capítulo 12, y vamos a leer de este libro los versículos 15, 19 y 20. Éxodo, capítulo 12, versículos 15, 19 y 20. Hay acá una serie de ordenanzas y de instrucciones de cómo celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día haréis desaparecer toda levadura de vuestra casa, porque cualquiera que coma algo leudado, y en esta expresión que se usa en español como algo leudado, es la traducción de un término hebreo que es hametz. Hametz aquí es traducido como algo leudado. Es decir, en la cita dice, cualquiera que coma hametz desde el primer día hasta el séptimo será eliminado de Israel. Versículo, vamos a resumir hasta el versículo 20, Éxodo 12, 20. Ninguna cosa leudada comeréis. Otra vez, cosa leudada es la traducción del término hametz, es decir, ningún hametz comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. La pregunta es, ¿qué es hametz? Vamos a ver lo que nos dice el diccionario Strong. Hametz, raíz primaria, ácido, en sabor es algo agrio, literalmente significa fermentado, o figurativamente se utiliza para resaltar algo áspero. En color es algo reluciente, leudado, leudarse, llenarse de amargura, rojo, o también se utiliza para personas violentas. De manera que hametz es todo aquello que sea fermentado, es decir, que la prohibición en la Pascua y en la fiesta que seguía, los panes sin levadura, estaba prohibido comer o ingerir cualquier cosa fermentada. Vea lo que dice la Biblia Jerusalén, cómo traduce el versículo. No comeréis nada fermentado en todo lugar donde habitéis. Es decir, que por prohibición expresa de la ley de Dios en el Antiguo Testamento, Jesucristo y sus discípulos no pudieron haber ingerido bebidas alcohólicas, bebidas fermentadas, durante la celebración de la Pascua. Hemos visto 3 razones bíblicas que nos dicen que Jesucristo, fiel cumplidor de la ley de Dios, junto a sus discípulos, debieron usar el jugo puro de uva para no contravenir los mandamientos de Dios. Eso responde al qué. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero ahora vamos a responder al por qué. ¿Qué significado tiene para nosotros el comprender este asunto? En primer lugar, quisiéramos dar una definición de lo que es fermentación. Y buscando en algunos libros de texto, conseguí en Introducción a la Microbiología del año 2007 la siguiente definición de aplicación general. En primer lugar, nos dice que cualquier descomposición de los alimentos producida por los microorganismos es fermentación. Es un concepto sencillo, digerible para la persona común que no es científica. Y también nos dice en el versículo 2 que es cualquier proceso que genere bebidas alcohólicas o grupos lácteos ácidos. Este texto utiliza 2 definiciones más ya de carácter científico, donde explica cuáles son los elementos implícitos, cómo los microorganismos descomponen el azúcar, producen
hidratos de carbono y produce también el alcohol. Pero caeríamos nosotros en un error de aplicar definiciones científicas actuales a conceptos bíblicos remotos. La palabra del Señor fue expresada en términos en que la gente podía comprender. Sería un anacronismo aplicar conceptos actuales científicos a conceptos bíblicos antiguos. De manera que estas dos definiciones de aplicación general se ajustan más a lo que trata de enseñar la palabra de Dios en cuanto al término de fermentación. Sin embargo, conseguí una definición un tanto antigua que nos dice lo siguiente, tan antigua como del siglo XIX, de 1857, en el libro Manual de Química General. Y esta definición dice lo siguiente: todas las sustancias orgánicas separadas de los seres vivos que las han producido, y estos seres vivos privados de la vida, es decir, muertos, se descomponen espontáneamente bajo la influencia del oxígeno, de la humedad y de cierta temperatura. Desde muy antiguo se conoce esta descomposición espontánea en las sustancias orgánicas con el nombre de fermentaciones. De manera que históricamente siempre se ha entendido que la fermentación es un producto de la descomposición. La descomposición, a su vez, es un producto de la muerte. Y la muerte sería producto de ¿qué? Según lo que nos dice la palabra del Señor. La muerte es producto del pecado. De manera que tenemos acá la cadena, la fermentación, producto de la muerte, de la descomposición, descomposición, producto de la muerte, y muerte, producto del pecado. Esto es importante. ¿Cuál es la relevancia de esto? Pues el Señor Jesucristo siempre evitó simbolizarse o representarse por medio de elementos contaminados por el pecado o por sus consecuencias. Y esto lo vamos a ver en dos ejemplos. Por ejemplo, vamos a buscar Levítico y vamos a ver las condiciones del sacerdocio. Levítico capítulo 21, versículo 18. Vamos a leer Levítico 21, 18. Veamos lo que dice allí la palabra del Señor. Ningún hombre en el cual haya defecto se acercará, sea ciego o cojo, mutilado o deforme, que tenga quebradura de pie o rotura de mano, que sea jorobado o enano, o tenga una nube en el ojo, o sarna, o erupción, o testículo magullado. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer pan de su Dios, para ofrecer el pan de su Dios. De manera que la condición del sacerdocio era estar exento de toda condición degenerativa o degradada o defectuosa. Pero quizás alguien pudiera preguntarse, muy bien, esta era la condición del sacerdocio, y si lo vamos a aplicar a Jesucristo, tendríamos que aplicarlo en su calidad de sacerdote, y en su calidad de sacerdote Él fue glorificado. Entonces no aplica a Jesucristo como hombre. Vamos a ver entonces qué dice Levítico 22 en relación a las ofrendas. Y doy gracias a Dios por el folleto de este trimestre que nos habla acerca del santuario, y les animo a estudiar las lecciones de escuela sabática. Levítico 22, 21. ¿Qué nos dice en cuanto a las ofrendas, los sacrificios, que sí representaban a Jesucristo hombre? Asimismo, cuando alguno ofrezca un sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será como sin defecto. No ofreceréis a Jehová un animal ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, ni de ellos pondréis ofrenda quemada, ni de ellos podréis ofrecer ofrenda quemada sobre el altar de Jehová. Y el versículo 25 nos dice que no se debe ofrecer porque su corrupción está en ellos. Es decir, que toda representación de Jesucristo debía estar exenta de defectos, de condición degenerativa
o de cualquier tipo de enfermedad, porque esto representaba la pureza y la santidad del Hijo de Dios. Y en armonía con esta representación en el Antiguo Testamento, Jesucristo empleó el vino puro, el jugo de uva, para representarse a sí mismo como el ser santo que habría de morir en lugar del pecador. Vamos, por ejemplo, a leer el libro de Lucas 1:35. ¿Qué nos dice en cuanto a Jesucristo al momento de su nacimiento? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. El santo ser, un título que solo es aplicado a Jesucristo en la palabra del Señor. Y vemos que desde su nacimiento se indica que Jesucristo es santo. No que llegaría a ser santo por no caer en pecado, es decir, no por sus obras Él sería santo, sino que su naturaleza desde su mismo nacimiento sería santa, sin propensiones ni tendencias al mal y al pecado, como sucede con todo hijo de Adán después de la caída de nuestros primeros padres. Es decir, nosotros pudiéramos comparar, y lo hace el libro de Romanos, a Jesucristo en su condición moral y espiritual con Adán cuando fue creado y salió de las manos del Señor. Un ser santo, puro, sin tendencias al mal. Jesucristo, desde su mismo nacimiento, también sería el santo ser que habría de traer salvación. Pero hay otra similitud también con Adán, y la conseguimos en Hebreos 4. Vamos a ubicar el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo número 15. Dice allí la palabra del Señor: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí hay otra similitud con Adán. Dijimos que Adán salió de la mano del Creador puro, santo, sin tendencias ni inclinaciones pecaminosas. Jesucristo, de igual manera, nació moral y espiritualmente santo, sin tendencias al mal. Adán podría o tuvo la posibilidad de caer en pecado. Tuvo la posibilidad de pecar y de hecho lo hizo. Jesucristo, a diferencia de Adán, digamos primero a similitud de Adán, tuvo la posibilidad también de pecar. De hecho fue tentado y no tendría razón ni sentido ser tentado si él no podría pecar. Pudo haberlo hecho, pero a diferencia de Adán, él venció sobre el pecado. Consiguió la victoria que es aplicada a cada hijo de Dios. Y 1 Pedro 1:18 nos dice que nosotros hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Hemos visto entonces el por qué Jesucristo se representó a sí mismo como el jugo puro de uva, porque representaba su propia santidad, libre de toda corrupción y libre de todo pecado. Pero ¿qué importancia tiene eso para nosotros? La santidad de la vida de Jesucristo es contada en nuestro favor desde el momento en que nosotros le aceptamos como nuestro Salvador. Tenemos la oportunidad de escapar de la condenación que descansa sobre el ser humano cuando nos aferramos a los méritos santos de Jesucristo. Desde ese momento, no son mis obras, ni mis acciones, ni mi persona la que me recomienda delante de Dios, sino la vida perfecta de Jesucristo nos es contada en nuestro favor y de esa manera somos justificados delante de nuestro Padre Celestial. Quisiera que me acompañasen en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5.
Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y aquí vemos el tema de la justificación. Segunda de Corintios 5, 21 nos dice: al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Y quizás alguna mente que le gusta investigar y sea quizás un tanto inquisidora se preguntará: ¿cómo es esto de que por nosotros lo hizo pecado? ¿No acabamos de decir y de demostrar con citas que Jesucristo estaba exento de pecado? ¿Cómo es que Dios le hizo pecado por nosotros? Y la respuesta la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versículos 5 y 6. ¿De qué manera Jesucristo fue hecho pecado por nosotros? Este es un texto mesiánico, quizás el más conocido y el más hermoso en todo el Antiguo Testamento. Versículos 5 y 6 de Isaías 53. Mas el herido fue ¿por cuáles rebeliones? Por nuestras rebeliones, no por las de él, sino por las nuestras. Molido por cuáles pecados, por nuestros pecados, no por los de él. Para darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? El pecado de todos nosotros. No fue el pecado de él el que lo llevó a la muerte, el que lo hizo objeto de la condenación, sino que Dios colocó sobre él la carga de nuestros pecados, a fin de que nosotros podamos recibir la vida eterna que él nos ofrece. Su santidad nos es atribuida a nosotros, y nuestros pecados fueron depositados de él, sobre él, para él recibir el castigo que nosotros merecíamos. Un pensamiento nos dice que Jesucristo murió la muerte que nosotros merecíamos morir, a fin de que nosotros recibamos la vida que él mereció vivir. La pregunta que nos obliga esta reflexión es: ¿cuán agradecidos estamos nosotros del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuán conscientes estamos nosotros de lo que esto significa para mi vida? ¿Acaso expresa mi vida, mi conducta, mis pensamientos y mis palabras la gratitud del sacrificio que Jesucristo hizo en mi favor? Son preguntas que debemos reflexionar y responder. Y el Señor nos invita a aceptar lo que nos dice la segunda parte de la lectura que leímos en 2 de Corintios 5, 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si quieres agradecer al Señor por esta maravillosa posibilidad de salvación que Él nos ofrece, si te sientes agradecido a Él y anhelas aceptarle como Salvador, pero a la vez también piensas en tu condición pecaminosa, que tal vez consciente de tu maldad, de nuestra maldad, pensamos que no somos lo suficientemente buenos para recibirle y acudir a Él, quiero decirte que el Señor, si tú le aceptas, te colocará en tu favor la vida perfecta que Él vivió, sin importar la maldad y tu condición de pecado. La justicia perfecta de Cristo será colocada sobre ti y no solamente te dejará bajo la dicotomía, bajo la expectativa de querer hacer el bien, pero a la vez sabiéndonos malos y pecadores, sino que por medio de su gracia transformadora y el Espíritu Santo te habilitará y capacitará para vivir una vida que le agrade.
¿Quieres recibir esta vida de parte del Señor? Les invito a colocarnos en pie y elevar una oración al Señor, agradeciendo por su sacrificio y pidiendo que su santidad sea cargada en nuestro favor. Oremos. Eterno Padre Celestial, alabado y glorificado sea su santo nombre. Una vez más, oh eterno Padre, agradecidos por el don maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Deseamos, oh Padre Santo, que su vida santa y perfecta sea cargada en nuestro favor. Y te damos gracias porque a través del bautismo hemos recibido este don precioso. Pero además queremos pedirte que no solamente sea cargada en nuestro favor a través del bautismo, sino que día a día podamos apreciar el don maravilloso de tu Santo Hijo y de su sacrificio, y que su vida de santidad pueda impactar en nuestras vidas y podamos reflejarla también. Son bendiciones, oh Padre Santo, que pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Como respuesta al mensaje de hoy, entonaremos las gloriosas estrofas del himno 293. Quiere ser salvo de toda maldad. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir, gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey, Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Oremos. Eterno Padre Celestial, agradecidos estamos de haber estado ante tu presencia. Llévanos, oh Señor, con bien a nuestro destino, a nuestros hogares, y que la bendición de tu Santo Espíritu descanse sobre cada uno de nosotros. Esto lo pedimos, oh Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Hermanos, vamos a salir de forma reverente. Vamos a pedirle al diácono que por favor indique la salida a aquellos amigos que en esta mañana nos acompañan, como también a los miembros de otras iglesias de la ciudad o fuera de la ciudad. Y los hermanos, por favor, permanezcan allí sentados para poder empezar nuestra reunión de junta administrativa y poder terminar a tiempo. ¿Está bien? Así que gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga. Que tengan una tarde feliz y recuerden vernos en el Sanjón Barrera, carrera 17, entre calles 15 y 16, a las 3:30 de la tarde. Por favor, hermanos, no se vayan, necesitamos su presencia. Los amigos, sí, gracias, pero nuestros hermanos, por favor, pueden quedarse. Lapicero. Lapicero. Toma. Bien, vamos a cantar un coro. Fija tus ojos en Cristo. Cuando los diáconos vean, pueden ir cerrando las puertas, cuando crean prudente. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Nuevamente, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Vamos a pedir a los diáconos que en la medida que puedan, vamos cerrando. Nos colocamos de pie y vamos a orar. Nos colocamos de pie, por favor, vamos a orar. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias infinitas por tu amor y por tu misericordia. En este momento vamos a tratar puntos que tienen que ver con tu iglesia y queremos tu dirección. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque hemos sentido tu mano dirigiendo esta iglesia. Y pedimos por ello que continúes con nosotros a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Tengan la amabilidad, pueden sentarse. Muchas gracias por quedarse. Muchas gracias por apoyarnos con su asistencia. No veo la secretaria de la iglesia. Está de guardia. Ven, Alex.
Vamos a contar los miembros presentes, el hermano Alexis lo va a contar. Hermano César, usted va aquí. Ok. No, no. Bien, hay 60 miembros presentes. El manual de iglesia establece que la mayoría será el 50% más uno de los asistentes a la iglesia a una junta debidamente convocada. La junta fue debidamente convocada, será la mitad más uno, son 60, serían 31. Alguien en la congregación propone que para tomar decisiones, en este caso la mayoría sería 31, ¿alguien lo propone? Lo está proponiendo el hermano Castro. ¿Alguien apoya la proposición? El hermano Soteldo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Lo tengo que contar. Hay 28, bajen la mano. Voy a preguntar nuevamente. Me pregunto nuevamente y vamos a concentrarnos en lo que estamos, por favor. Debemos seleccionar una mayoría para la reunión. El manual de iglesia establece que sería la mitad más uno de los miembros presentes de una reunión debidamente convocada. La mitad más uno serían 31. O sea que con 31 sería la mayoría para tomar una decisión acá. El hermano William hizo la propuesta de que sean 31. El hermano Soteldo apoyó la propuesta. Quiero saber cuántos están de acuerdo. Vamos a contar nuevamente. Levanten sus manos, por favor, los que estén de acuerdo que sea 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 39. Hay mayoría. Muchas gracias. Ya tenemos el quórum. Vamos a, entonces, a establecer, son 5 puntos. Saldremos rápido en la medida que nosotros opinemos.